Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ExpoMin. Durante esta jornada vamos a continuar con nuestro ciclo de entrevistas IDIEM y es por eso que vamos a conversar respecto a las prospecciones mediante sondajes y para eso entonces estamos con Iván Bejarano. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, partamos de inmediato entonces para que nos comente el trabajo que ha hecho IDIEM a lo largo de la historia para entregar este tipo de servicios. Bueno, la mecánica de suelo, no todo el mundo la entiende. Cuando uno habla de suelo, muchas veces la gente hasta te puede confundir con un agrónomo. Oye, ¿usted ven planta? Cosas así. Bueno, la mecánica de suelo es una disciplina de la ingeniería civil que estudia el suelo en términos de su resistencia y su comportamiento, sobre todo porque nosotros ponemos estructura o cuando fabricamos estructura, cuando construimos cosas, esas estructuras de alguna manera u otra deben interactuar con el suelo que está en su entorno. Ahora, en esos términos, el suelo es un material de ingeniería bastante rudimentario, a diferencia del hormigón o del acero, que yo puedo diseñarlo y que tienen propiedades súper nobles. En este caso, el suelo es lo que es y en la condición en que está. Y por lo tanto, te ves en la necesidad de estudiarlo. Entonces, si uno hiciera ese símil, pensaría que si te remonta a miles de años para atrás, cuando el hombre decidió, por ejemplo, fabricar pirámides, qué sé yo, la muralla china, seguramente en ese contexto se necesitaba mecánica de suelo, pero no tenemos indicios que alguien lo hiciera. Y si tú te empiezas a acercar en el tiempo, bueno, los primeros estudios relacionados con suelo son como de 1770 por ahí. Coulomb, que se dedicó a investigar algunas cosas. Después tiene algunos saltos por el 1850, Darcy, que estudiaba el agua en el suelo. Pero resulta que hay que llegar hasta 1925, cuando Carter Sagi, que es como el padre de la mecánica de suelo que hoy día conocemos, realiza una serie de estudios y publica su libro Earthbound Mechanics. El IDIEM es una institución de más de 100 años y si uno lo ve así y uno piensa que muchas de las cosas de mecánica del suelo parten por ahí por la década del 20 del siglo pasado, uno puede encontrar resultados de ensayos de laboratorio que aportó el IDIEM en la década del 30. O sea, estamos hablando que 10 años después de iniciado este formato de la mecánica del suelo, IDIEM ya participaba realizando ensayos y aportando con estudios. Ahora, el suelo en sí, como tiene estas propiedades tan especiales, requiere de mucha investigación, requiere, entre otras cosas, de prospecciones. Hay que ir a terreno y tomar muestras y hacer exploración, con calicatas, con sondajes, por ejemplo. Y entonces, ¿cuál es la necesidad que tienen de utilizar los sondajes para las campañas geotécnicas? Entender cuál es la masa de suelo que está involucrada en el problema que yo estoy tratando de solucionar. Efectivamente depende de qué tipo de estructura tengo, ¿no? Evidentemente que estructuras masivas o más grandes involucran masas de suelo que son mayores y que tienen mayores profundidades. Mientras que hay otras cosas que son estructuras más simples, que son superficiales, que yo, por ejemplo, podría agarrar una retroexcavadora, hacer una calicata y en un par de metros estudiar lo que ahí aparece y, bueno, hago algunos ensayos, algunas pruebas y con eso caracterizo ese suelo. Pero si estoy hablando ya de estructuras mayores, qué sé yo, de muros de contención, por ejemplo, de relave o botadero, cosas de ese estilo, tengo que bajar a una mayor profundidad. Y la forma de hacerlo es mediante un equipo que son las sondas de prospección, que es una gran máquina que finalmente hace una perforación y que a nosotros nos permite obtener muestras del suelo a la profundidad que necesitamos hacer esta investigación. Claro, ¿y qué tipos de sondajes existen? ¿Cómo se diferencian entre ellos? Depende de lo que estoy tratando de solucionar. Por ejemplo, hoy en día que tenemos mucha necesidad de captar agua, ¿sí? O sea que estamos quedando sin agua en muchas partes, el agua infiltra rápidamente en la cordillera y se mantiene en el subsuelo.
y circula en palio quebrada, bueno, se moviliza. El agua superficial escorrentina en río no es la única que hay. Muchas veces el agua escurre, pero no la ve, está en el subsuelo. Y para alcanzar esa agua necesito llegar a ella. Entonces, por ejemplo, hay algunos sondajes que están pensados para alcanzar esas napas de agua. Cuando esas napas de agua están a mucha profundidad, las bombas que yo necesito para sacar el agua son de mayor tamaño y por lo tanto necesito generar perforaciones de mayor diámetro, qué sé yo, 20 pulgadas, 24 pulgadas. Y en ese sentido lo que nosotros hacemos son sondajes que se conocen con el nombre de aire reverso, que son unos grandes martillos que van moliendo la muestra, van moliendo, digamos, toda esta perforación, lo van sacando este tiritito con un soplido de aire, pero es porque finalmente lo que a ti te interesa, bueno, tú puedes estudiar parte de este tiritito, pero a ti lo que te interesa como infraestructura es la perforación, porque una vez que ya está hecha, tú la entubas, le metes una bomba y finalmente generas un punto de extracción de agua. Entonces, el objetivo de eso es sacar agua. Y en ese término da un poco lo mismo, tal vez en esos casos particulares, qué tipo de muestra tenías o no cuando estabas haciendo la perforación, porque tú quieres el pozo. Hay otros sondajes, por ejemplo, que son los sondajes de exploración en minería. Como tenemos vetas mineras que están metidas en la roca, que son en el macizo rocoso en profundidad, para reconocer dónde están estos cuerpos mineralizados, para poder generar la extracción del cobre, de los distintos minerales, yo tengo que saber en qué condiciones está. Uno puede hacer de repente observaciones superficiales y entender que aparentemente hay cuerpos mineralizados, pero lo concreto es cuando yo llego y puedo tener una muestra concreta a esa profundidad. Y en ese esquema existen sondajes que se denominan sondajes de exploración. Son sondajes muchas veces de 500 metros, 1000 metros o más, cuyo objetivo es tomar una muestra para que sean descritas y estimar, entre otras cosas, porcentaje de minerales como el cobre. Y lo que nosotros hacemos como mecánicos de suelo son sondajes geotécnicos, son otro tipo de sonda, donde en la práctica nosotros buscamos dos cosas. Uno, explorar el suelo, obteniendo una muestra que posteriormente nos permita su caracterización en el laboratorio. Entonces yo tomo esta muestra, me la llevo al laboratorio y hago un set de ensayos que dan respuesta, digamos, a las dudas que yo tengo que resolver para mi problema geotécnico. Hay otra escuela que no le gusta mucho esto de tomar muestras y llevárselas al laboratorio y que piensa en, oye, es que la muestra cuando yo la saco se perturba y por lo tanto la idea es que yo pueda hacer las cosas en terreno. Y en ese esquema lo que importa es la oquedad, o sea, la perforación propiamente tal, más que la muestra, y uno realiza ensayos sobre esa perforación. Entonces hay una serie de ensayos que permiten obtener parámetros de resistencia, de permeabilidad, una serie de cosas que salen directamente de la perforación del sondaje. Yo diría que con esos tres uno más o menos podría moverse en la totalidad del espectro de la prospección con sondaje. ¿Y ustedes con qué servicios cuentan para poder entregar una oferta integral a quienes toman este tipo de servicios con IDIAM? Bueno, los proyectos de mecánica de suelo están súper tipificados en tres partes. Lo primero, en un proyecto de mecánica de suelo de geotecnia es prospecciones geotécnicas. Son diversas. Por ejemplo, los sondajes son una forma de prospectar el suelo. También lo hacemos muchas veces, como decía antes, con calicata cuando los problemas son superficiales, y otras veces usamos algo de geofísica, otras veces usamos, qué sé yo, ensayo in situ, como algo te mencioné recién. Y bueno, todo eso tiene que ver con extracción de muestra o bien con testeo directamente en terreno. Esa es una etapa que se refiere a prospección. Habitualmente es bastante masiva. Suele ser una etapa cara por sus características, pero es porque las condiciones de suelo cambian de un punto a otro. Entonces yo necesito prospectar muchos puntos para entender el depósito completo de suelo donde yo voy a trabajar. Terminada esa etapa de prospecciones, está la etapa de los ensayos de laboratorio. Uno toma las muestras que salen de ahí, las llevamos al laboratorio y ahí entran en un programa de ensayo que apunta a las cosas que decía, resistencia al corte, permeabilidad, clasificación, etc.
Y bueno, la última etapa la comanda la ingeniería geotécnica. El ingeniero geotécnico le echa un vistazo obviamente a toda esta parte de la campaña inicial y a los mismos ensayos, pero es el que es capaz de extraer de estas dos etapas anteriores los antecedentes que requiere para establecer capacidades de soporte, cómo se va a comportar el suelo con la estructura que tú le quieras poner encima. Claro, y ya para ir cerrando esta entrevista, me imagino que tiene muchos desafíos por delante en cuanto a la mecánica de los suelos, en qué están trabajando, cómo lo proyectan. Bien, bueno, IDIEM por su obvia origen universitario, siempre ha estado dentro de líneas tecnológicas de avanzar. A nosotros nos ha tocado muchas veces desarrollar ensayos que no están disponibles porque la minería en Chile, por ejemplo, tiene muchas veces problemas que no te encuentras en otras partes del mundo. Entonces, hay veces que las pruebas de terreno o los ensayos de laboratorio no vas tú y compras un equipo, lo traes y ensayas, sino que tienes que desarrollar esas cosas. Entonces, el IDIEM, una de sus principales características es que si las cosas no están, las ha diseñado para dar cuenta, digamos, de algunos servicios especiales. Ahora, hoy en día, en tranques de relave, sobre todo pensando que nosotros somos un país sísmico, hay una serie de instrumentación geotécnica que la idea es que esté en línea, cosa que tú puedas recibir algunos warnings estando en tu casa, digamos, en tu computador, te llegue una señal, oye, ¿sabes qué? Hay problemas de presiones de poro, qué sé yo, mira, esta cuestión se está deformando mucho. La idea es tratar de meter muchos sensores en terreno y tener esa información disponible. Chile, como país sísmico, es un gran laboratorio a nivel mundial de las cosas que pasan una vez que vienen estos eventos sísmicos. Muchas gracias, Iván, por participar de esta entrevista. Bueno, gracias a ti también.